Te llega a tocar, ponlo fuera de tu alcance, solo con la prevención, evita el terrible trance. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes evitar, está en tus manos el vivir, el cáncer no te vencerá. Hola a todos, bienvenidos a las charlas del mediodía Prevención en Acción. Hoy estamos con la licenciada Katia López Ampuero, quien va a hablar el secreto de una buena nutrición El secreto de una buena nutrición está en tus manos. Adelante, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de mucho interés en la población en general y se trata de la nutrición, qué tipo de nutrición debemos de tener para evitar algunas enfermedades y vamos a conocer cuán beneficiosa resulta mantener un equilibrio de la misma para la salud. Bien, entonces, un poco para hacer el concepto general, se habla de nutrición porque nos va a brindar una serie de beneficios para la salud, especialmente como factor protector para algunas enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer, y otras más como la hipertensión, la diabetes, los síndromes metabólicos, y que están muy ligados a este factor de riesgo que es este desequilibrio de la nutrición. Sin embargo, en cáncer, cuando hablamos netamente de cáncer, hay una serie de factores de riesgo que se van a dividir en dos grupos, los que no vamos a poder cambiar a través del tiempo, como por ejemplo la edad, el sexo, los antecedentes familiares que también pueden influenciar. Hay otro grande grupo de factores de riesgo que sí están al alcance de poderlos identificar y evitar esa sobreexposición a factores de riesgo que finalmente contribuyan sumándose para el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Y dentro de ellos, si vemos en la lámina, vamos a notar que algunos están como el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, el sedentarismo, el consumo de tabaco, alcohol. Sin embargo, hay otros factores como la exposición a infecciones virales o bacterias, en el caso de infección viral por el virus de VPH, que es un factor de riesgo importante para cáncer de cuello uterino, y de bacterias, en el caso del Helicobacter pylori, que es un factor de riesgo para cáncer gástrico. Y si vemos cómo están los casos de cáncer en nuestro país, según el último reporte de Globocan, que es la Agencia de Investigación para el Cáncer, que publicó en el 2022, vamos a ver que al año se detectan 72.827 nuevos casos de cáncer en la población peruana y fallecen cerca de 36.000 peruanos debido a esta enfermedad. El 70% de los casos de cáncer que se detectan en el país llegan en estadios avanzados, lo que hace y afecta directamente a la calidad de vida y a la sobrevida del paciente. Entonces, lo que buscamos a través de esta información es poder proporcionar a la población en general cuáles son los riesgos para desarrollar enfermedades como el cáncer y otras enfermedades crónicas que también guardan la misma relación porque son los mismos factores de riesgo en algunos casos, para evitar esta sobreexposición y que no terminen haciendo la enfermedad. Y en el caso de que la población ya tenga la enfermedad, pues acuda de manera oportuna al establecimiento de salud y sea detectado lo más temprano posible, garantizando con eso en algunos casos el éxito y la cura de la enfermedad, en el caso del cáncer, que el 95% de los casos, si son detectados a tiempo, tienen cura. ¿Y cuáles son los casos y los tipos de cáncer que más afectan a la población peruana? Si vemos en ambos sexos, vamos a poder observar en la parte inferior de la lámina que en población femenina, por ejemplo, cáncer de mama, cuello uterino; en población masculina está cáncer de estómago, pulmón y próstata, que todos estos tipos de cáncer se pueden prevenir y hoy vamos a aprender a ver cómo podemos hacer la prevención dentro del paquete grande que llamamos estilos de vida saludables. En la siguiente lámina vamos a poder observar la mortalidad atribuida a factores de riesgo modificables. Si ustedes pueden observar, hay una serie de factores de riesgo que están graficados en las barras. Sin embargo, 3 tienen un
tamaño mucho más grande la barra, que recalca que estos 3 factores de riesgo modificables ya contribuyen casi a más del 50% de los casos de mortalidad debido a esta sobreexposición. Y dentro de ellos está el tabaco, por ejemplo, que es un factor de riesgo importante para muchos tipos de cáncer y para otras enfermedades como la hipertensión, por ejemplo, que es un factor de riesgo también importante. Está una dieta inadecuada, porque va a generar sobrepeso y obesidad, y esto va a generar una serie de problemas para el estado de la salud y un factor de riesgo directo para cáncer también. Y las infecciones, en el caso, por ejemplo, si hablamos de cáncer de cuello uterino, la infección por virus de papiloma humano es fundamental, la infección persistente por una cepa oncogénica y una infección por bacteria, en el caso del Helicobacter pylori, que es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Si analizamos, al evitar estos 3 factores de riesgo y al conocerlos, finalmente nosotros podemos evitar esta sobreexposición, evitar sobreexponernos o realizar algunas actividades que te pongan en contacto con estos factores de riesgo y finalmente reducir significativamente la sumatoria de los mismos para evitar hacer esta enfermedad. Si hablamos de sobrepeso y obesidad, de hecho en el Perú tenemos una carga súper grande de una población que ha ido incrementando en peso, y el estado de emergencia ha generado inclusive un incremento mayor de peso en la población peruana, lo que va a generar una serie de problemas y aumenta el gasto también, no solamente para la población que viene teniendo sobrepeso y obesidad, sino también para el tipo de seguro y en este caso para el Estado. La obesidad es diferente y se presenta y tiene características diferentes en varones y mujeres. Si vemos la lámina, tiene unas características, por ejemplo, en población masculina, que se asemeja a la figura de una manzana porque hay mayor incremento de tejido adiposo y grasa a nivel de la zona abdominal, la circunferencia abdominal. Inclusive hay mayor acúmulo de tejido adiposo que generan mayor riesgo para cáncer, diabetes, hipertensión y otros problemas cardiovasculares, que es muy frecuente en población peruana, sobre todo mayores de 50 años. Y en la población femenina no significa que no haya también un incremento de peso, sin embargo tiene características diferenciadas en comparación a la población masculina. Y vamos a notar en el gráfico que el mayor acúmulo de peso y de tejido adiposo se va a presentar en la zona de glúteos y caderas, lo que le da esta característica similar al de una pera. Por eso la llamamos como obesidad ginecoide, quiere decir característico en población femenina, y la obesidad androide, que es una característica en población masculina y que asemeja la figura de una manzana. ¿Y qué es lo que va a producir y qué riesgos genera el sobrepeso y la obesidad como tal en la población que lo viene presentando? Hay incremento del colesterol o la dislipidemia, que se conoce, hay mayor riesgo de hipertensión, de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, síndromes metabólicos, y claro está que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer. Se puede presentar apnea del sueño en los pacientes que tienen obesidad y sobrepeso, y otras consecuencias como, por ejemplo, los ataques al corazón. También se asocia a la infertilidad en la población que viene presentando, tanto en varones y mujeres. Hay una asociación con la infertilidad. Además de ello, que va a generar también depresión, porque la población con sobrepeso y obesidad se van a ver afectados emocionalmente por el incremento de peso, y problemas articulares, la osteoartritis, insuficiencias venosas o las famosas varices, que suelen aparecer en estos pacientes con obesidad y sobrepeso. Y además, claro está, los problemas de piel por el estiramiento de la piel a la ganancia de peso, que lo conocemos como las estrías. Y finalmente, una característica que se acompaña frecuentemente al sobrepeso y la obesidad es la presencia de hígado graso o otros problemas que suelen presentarse a nivel de este órgano. Por eso es fundamental que el paciente o la población que esté presentando sobrepeso y obesidad acuda a sus controles de manera periódica y siga las indicaciones médicas que su especialista le indica, ¿no? Si hablamos del sobrepeso y obesidad,
una forma de prevenir y reducir el riesgo para tener sobrepeso y obesidad es manteniendo una alimentación balanceada y saludable. ¿Y a qué llamamos alimentación balanceada y saludable? Viene a ser el arte de saber alimentarse de una forma adecuada, en porciones adecuadas y en momentos óptimos, y además de acuerdo al gasto calórico que cada uno de nosotros de manera única tiene. Eso significa que no necesariamente la ración de alimentos que yo puedo consumir necesariamente son las ideales para otra mujer de la misma edad que yo y que tal vez haga o desempeñe otro tipo de actividad diferente a las que yo realizo. Entonces, dentro de alimentación saludable es fundamental recordar también que no solamente va como un ítem único alimentación saludable y esta va a ser la cura de todas las enfermedades. Sin embargo, es importante recordar que así como hay alimentación saludable que lo tenemos que realizar, viene con un paquete adicional. Uno, por ejemplo, la higiene adecuada que tenemos que tener todos en las diferentes edades, el lavado de manos, la higiene óptima de los alimentos, la preservación de los mismos, el preservar y conservar ambientes saludables, porque no solamente afecta a la población que vive en esa zona, sino a todos en general, la contaminación o el manejo o el desecho de basura en vías públicas, por ejemplo, que es un problema que nos va a afectar a todos. Adicional a ello, hay que realizar actividad física porque también ofrece muchos beneficios para la salud y uno de ellos es reducir el riesgo para el desarrollo de cáncer y otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces, es fundamental el cuidado de la salud y no solamente viéndolo como una alimentación balanceada y adecuada, sino también haciendo actividad física, manteniendo un cuidado óptimo del estado de la salud, de la higiene de manera personal, que cada uno debe de tener y de cumplirlo para reducir riesgos importantes, pero también con la higiene en la manipulación de alimentos, en la preservación de los mismos y que además debe estar acompañado por un chequeo anual de acuerdo al rango de edad y a las características de cada población. Se puede solicitar otros exámenes adicionales que ya lo hace el especialista luego de evaluarlos de manera única. Si uno hace una referencia y muchas veces la población, cuando abordamos el tema de mantener estilos de vida saludable, sobre todo las personas que ya pasan de los 50 años, refieren que en la época que ellos eran niños o jóvenes, efectivamente había la práctica de mayor actividad física de la que se viene viendo en la actualidad. Y esto se debe a que actualmente las nuevas generaciones pasan mucho tiempo más con el uso de equipos electrónicos como los celulares y la tablet, lo que hace que efectivamente para poder visualizar de manera óptima mantengan un estado de reposo y con esto se promueve mayor sedentarismo. El sedentarismo, si se asocia al consumo de comidas no saludables, como son las comidas de grasa saturada o conocidas por la población como comida chatarra, lo que van a generar a largo plazo es el incremento de peso y el sobrepeso y la obesidad, que hablábamos hace un momento que esto es un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer y otras enfermedades. En conclusión, lo que venimos presentando para el 2025 es una realidad sumamente diferente a la que probablemente nuestros familiares o padres lo presentaban en los años 70, 80, donde había mayor integración, se promovía mucho más la actividad física, es más, los niños realizaban más actividades en espacios abiertos, que promovía más la psicomotricidad, el trabajo en equipo, la integración, a lo que venimos viendo en la actualidad, que los chicos básicamente quieren pasar más tiempo con los equipos electrónicos y por ende hacen menos actividad física, menos trabajo en equipo, menos interacción y se suma además el consumo masivo que tenemos actualmente de comidas con grasa saturada y como consecuencia tenemos una población con mayor sobrepeso y obesidad que va a presentar una serie de problemas de salud y incrementa su comorbilidad y la aparición de otras enfermedades como el cáncer. El consumo de comida rápida, comida con grasa saturada, como la vemos en el gráfico, la comida chatarra con la cual
la población lo identifica. Hay mucha evidencia científica que ha sido estudiada y ha demostrado su relación directa que tiene el consumo de comida rápida con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, además del cáncer. Y esto se debe a que estos productos tienen una serie de componentes que son dañinos y perjudiciales para la salud. Uno de ellos, por ejemplo, el exceso de azúcares que tienen en sus presentaciones, el exceso y la mayor concentración de sal que también viene y que muchas veces no los identificamos, están como sales ocultas y que además generan un riesgo no solamente para cáncer, sino también para hipertensión, y los pacientes que ya son hipertensos y que no reciben a lo mejor un tratamiento, o si lo reciben y tienden a consumir frecuentemente este tipo de productos, obviamente van a tener una repercusión directa en su presión arterial. Entonces, el balance de una alimentación saludable es fundamental para el bienestar, como parte de un estilo de vida saludable. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos ese balance y pasamos a hacer un desbalance energético? Se refiere a que voy a consumir más kilocalorías a través de diferentes alimentos, sobre todo los alimentos que tienen grasas saturadas. Esto, si yo no hago actividad física, voy a generar ese desequilibrio. Quiere decir que voy a consumir más de lo que voy a quemar o lo que voy a gastar estas kilocalorías. Por ende, se habla de un desbalance energético, que es lo que venimos observando en la población a nivel mundial, y en Perú se ve reflejado también este efecto, que tenemos mayor consumo de alimentos que no son saludables asociados a una falta de actividad física o sedentarismo. Vamos a tener mayor población con sobrepeso y obesidad y por ende mayor riesgo a enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión. ¿Y cuáles son las comidas que tienen grasa saturada? En la lámina les presentamos una imagen que es muy familiar para la población en general, que de hecho es inclusive más apreciada por la población infantil y adolescente, y esto se debe a que es mucho más práctica, fácil la venta y la adquisición de los mismos, y hablamos de la comida rápida que puede verse sumamente atractiva en una imagen. Sin embargo, hay que conocer cuáles son los riesgos que implica consumirla. Y riesgos, vamos a ver que se trata debido a la grasa saturada, que es perjudicial para la salud, pero además no solamente como grasa saturada, sino también al alto nivel y concentración de azúcares que van a presentar, de sal también, condimentos que vienen también asociados para la preparación que se agregan, y finalmente el glutamato monosódico, que es un componente que se aplica a algunos alimentos, que le da ese sabor especial, entre comillas. Sin embargo, es un componente aditivo que lo que va a generar es la dependencia para generar un mayor consumo de los mismos. ¿Y en qué productos podemos encontrar o qué productos tienen el glutamato monosódico? Por ejemplo, en la lámina vamos a ver que todos los productos ultraprocesados tienen este componente. ¿Y cuáles son los productos ultraprocesados? Por ejemplo, las papitas envasadas, otras presentaciones como los Doritos, que son parte también de esta gama de productos ultraprocesados que tienen. La comida rápida, como vemos en la parte inferior en diferente marca presentación, tienen el componente y es un común denominador. Vamos a ver en otra presentación, en otro producto que seguramente muchos de ustedes también lo tienen y lo usamos con frecuencia. Por ejemplo, el sillao tiene gran concentración de glutamato monosódico, pero también de sodio y azúcar, que es perjudicial para la salud. Hay otra presentación de componentes ultraprocesados, como por ejemplo los chisitos, los chetos, los saborizantes que se utilizan muchas veces para la preparación de alimentos, también presentan el glutamato, que es un aditivo que mejora el sabor de algunos productos y es una neurotoxina que va a dañar el sistema nervioso, va a sobreestimular las neuronas y va a generar un agotamiento, que esto finalmente es potencialmente adictivo y además va a ocasionar el sobrepeso y la obesidad. Si vemos en la tabla,
vamos a poder identificar cuáles son los factores que inciden en distintos tipos de cáncer y van a observar que hay un recuadro de líneas azules que van a colocarse específicamente en cáncer de estómago, cáncer de recto y colon, que se asocian a la baja ingesta de verduras y frutas, a la falta de actividad física y finalmente al sobrepeso y la obesidad. Pero adicional a estos tipos de cáncer que son de estómago, de recto, de colon, vamos a ver el cáncer de mama y el cáncer de mama que también se asocia a la baja ingesta de frutas, verduras, a la falta de actividad física, que es un común denominador y no solamente de estos dos tipos de cáncer, sino de otros tipos de cáncer más, y además de ello con otras enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que si no son cáncer, es verdad, pero son enfermedades crónicas y que además incrementan la comorbilidad de la población que lo viene presentando. Si esto se suma a que no tiene un control y un seguimiento por su especialista, pues obviamente tiene un riesgo mayor de desarrollar o de tener una muerte súbita debido a que no tiene un control óptimo, ¿no? Otros cánceres que se asocian a la ingesta y que es un factor de riesgo importante, la ingesta de comida rápida, grasa saturada, el exceso de consumo de carnes rojas, por ejemplo, son el cáncer en cavidad oral, esófago y estómago. Hay también mucha investigación que ha demostrado que el exceso de comida rápida, el exceso de calorías y de estos alimentos que no son óptimos incrementan el riesgo para el desarrollo de también cáncer de cavidad oral, de esófago y de estómago. Entonces, lo que tenemos que considerar en líneas generales, la población, es disminuir la ingesta de carnes rojas o de grasa animal, sobre todo de la carne roja expuesta directamente al fuego, y en esta presentación vamos a tener, por ejemplo, a las parrillas, las carnes al cilindro, que no solamente van a tener un componente dañino, sino están sobre todo en las carnes que se preparan al cilindro, expuestas directamente al monóxido de carbono y que es perjudicial para la salud. Entonces, el exceso del consumo de carnes rojas se va a asociar también con un tipo de cáncer como el de colon y el de próstata para la población masculina. ¿Y cómo vamos a prevenir el cáncer y estas otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que son conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles? Tenemos tres pilares fundamentales. 1, una alimentación balanceada o saludable. 2, la práctica de actividad física en todas las edades y en todos los escenarios y contextos que la población pueda estar, y finalmente mantener un peso adecuado y saludable. ¿Y cuáles son los alimentos que necesariamente no pueden faltar en una dieta y que son fundamentales porque son los pilares de la alimentación? Son 3 grupos y hoy los vamos a conocer. El primer grupo es los alimentos formadores, que están ubicados en la parte del medio. ¿Y a qué se refieren con formadores? Son los que van a ayudar a construir la estructura y sobre todo los músculos. Y en este grupo están, por ejemplo, los lácteos, los huevos, las carnes, el pescado, los camarones, los frutos secos, que también es una fuente importante de proteínas, la leche, el queso, que también es una fuente importante de proteína. Luego tenemos el grupo de alimentos que son los energéticos, y en este grupo vamos a encontrar a los carbohidratos. Por ejemplo, está la miel, el azúcar, el pan, las pastas. Sin embargo, hay que tener una cantidad adecuada dentro del consumo. Y finalmente, los reguladores o los protectores, que en este grande grupo se encuentran las verduras y las frutas, que además ofrecen antioxidantes y que brindan muchos beneficios para la salud. ¿Y cómo se compone un plato saludable? Porque muchas veces la población dice, ya, yo puedo consumir carnes, puedo consumir carbohidratos, pero no tenemos una noción ni la información exacta de cómo realmente debería estar compuesto un plato o cuando nos presentan los alimentos.
La mitad del plato debe estar compuesto por verduras. La otra mitad se vuelve a dividir en dos y un cuarto del plato se debe asignar para la proteína, quiere decir si me presentan pollo, carne o pescado, por ejemplo, de preferencia deben ser los guisos o al vapor, que es mucho más saludable. Y finalmente el otro cuarto del plato que debe estar acompañado de un carbohidrato. Y carbohidratos tenemos muchísimos, afortunadamente en el país tenemos una biodiversidad súper grande. No solamente carbohidrato es el arroz, se puede reemplazar por una papa, camote, choclo, que son carbohidratos y que también son necesarios dentro de la alimentación. Hay que recordar que una dieta equilibrada no significa dejar de consumir o dejar de comer algunos productos. Recuerden que es el arte de saber alimentarse en la cantidad necesaria de acuerdo al tipo de actividad que yo realizo, y por eso es fundamental un chequeo y que sea evaluado por el especialista, en este caso el nutricionista, para que tenga una evaluación integral y en base a eso elabore un tipo de dieta. Sin embargo, en líneas generales, lo que tenemos que consumir son la mitad del plato. Un plato ideal saludable es la mitad, debe estar presentado verduras, la otra mitad se divide en dos, un cuarto del plato va la carne o la proteína y la otra cuarta parte se presentan los carbohidratos en cualquiera de sus variedades. No únicamente es el arroz, recuerden que puede ser papas, camote, choclo, por ejemplo, ¿no? El Perú es uno de los países a nivel mundial que tiene el 10% de toda la biodiversidad, entonces no tenemos el pretexto de decir que no encuentro tal producto porque en mi región no la producen, porque a nivel nacional hay una producción y una variedad única de productos que son altamente nutritivos y que podemos utilizarlos dentro y debemos incorporarlos dentro de nuestra alimentación diaria. Por ejemplo, si viajamos a la selva, no voy a encontrar los mismos productos que probablemente encuentro en la sierra o los que estamos a nivel de la costa, del litoral, ¿no? ¿Qué es lo que puedo encontrar en la sierra y que son alimentos altamente nutritivos? Por ejemplo, la maca, la quinoa. Pero si me voy a la región de la selva, yo puedo encontrar el camu camu, que es una fuente muy importante de vitamina C, por ejemplo. Hay otra presentación de frutas como la guanábana, el maíz morado, que también se presenta en la región de la sierra y que particularmente solo se produce en el Perú. Entonces, y otras frutas como por ejemplo la lucma, el sachainchi, que también es oriundo del Perú y que tenemos el acceso de poder conseguirlo y que en algunas regiones inclusive el costo es mucho más inferior a lo que podemos encontrar en la región, en la capital, y eso lo hace más accesible al público. Entonces no necesito un alimento específico como una dieta milagrosa, que solo este producto lo debo consumir para reducir mi riesgo de cáncer. Puedo aprovechar toda la variedad de alimentos que se producen en mi región o en la localidad donde yo estoy para incorporarlos a mi dieta y que me brinden los beneficios que yo espero dentro de una alimentación saludable. ¿Hay que consumir más frutas y verduras? Sí, porque estos dos productos, recuerden que están dentro del grande grupo de alimentos formadores, reguladores o protectores, y ofrecen gran cantidad de antioxidantes y que finalmente contribuyen para reducir el riesgo y particularmente a algunos tipos de cáncer. ¿Y cuáles son los alimentos y el cáncer? ¿Qué estrecha relación tiene la alimentación con el cáncer? Aquí vamos a ver cuáles son los alimentos que debemos evitar o reducir su consumo. Y aquí, por ejemplo, salen las vaquitas que dicen hay que comer más pollo porque hay que reducir el consumo de carnes rojas, sobre todo expuestas directamente al fuego, como por ejemplo las parrillas. Hay población que le encanta comer parrillas, sin embargo hay que reducir este riesgo porque hablábamos que es un factor importante para cáncer de colon, por ejemplo, cáncer de próstata también en varones, cáncer de estómago. Y de preferencia hay que consumir las carnes blancas, carne de pollo, de pavita, pescado, evitar freírlas y más consumirlas dentro de, por ejemplo, un guiso o al vapor, que es mucho más saludable, acompañado siempre de su porción de verduras y necesariamente de un carbohidrato. Entonces, alimentos, ¿cuál
Y siempre nos preguntan entonces qué alimento específicamente debo consumir para reducir mi riesgo de cáncer, o si yo soy diabético o hipertenso necesariamente tengo que consumir. De hecho, a la población que ya tiene un diagnóstico específico como la diabetes, la hipertensión, necesariamente tiene que ser evaluado por su médico especialista y por el nutricionista para ver y evaluar si tiene un control o no, si toma medicamentos, y hacer otra evaluación más integral y de acuerdo a eso orientarlo específicamente por la condición particular que presenta. Si es población en general que no tiene ninguna otra enfermedad adicional, todos podemos consumir toda la variedad de frutas y verduras que tenemos al alcance de la temporada. De hecho, sin pensar en tratar de conseguir, imaginemos que me piden pitahayas, o muchas veces lo conocen como el fruto del dragón, y no es temporada y está carísimo, pero en mi localidad es zona productora de sandías o de piñas, entonces lo tengo que consumir. Las frutas y verduras que tengo al alcance, que en mi zona producen, porque así también yo me identifico con mi región y hago el consumo de las mismas, porque todas son beneficiosas para la salud. Sin embargo, hay que considerar la manipulación de las mismas, el lavado, la higiene adecuada de las mismas, la separado, asignación en un espacio, y preservarlas. Si es que las voy a consumir luego, tienen que estar refrigeradas en algunos casos. Si observamos la imagen, vamos a ver una presentación de dos manos que nos están brindando frutas y en la otra nos están brindando dulces. ¿Cuál escogeríamos? Luego de haber escuchado parte de la presentación, de hecho tendríamos que escoger la mano que me está ofreciendo las frutas, porque estas son beneficiosas para la salud, nos brindan un factor protector para muchas enfermedades, como por ejemplo para cáncer, y porque además ofrecen antioxidantes y van a mejorar las características en nuestra salud, y sobre todo un reflejo del consumo de frutas, verduras y una alimentación balanceada es nuestra piel. Comida peruana, hay una gran variedad que es acompañada y que parte de sus ingredientes para la preparación son productos altamente nutritivos, entonces podemos optar por nuestra comida, no necesariamente una en particular que solamente encuentro en Lima o que solamente encuentro en una determinada región es la que me va a beneficiar. Puedo optar por cualquiera de ellas. Recuerden que la cantidad es importante también. No porque sea, me voy a comer un arroz con pollo y porque es beneficioso y es de productos oriundos de mi país, naturales, me voy a consumir como 5 platos de arroz con pollo en el almuerzo y encima no hago actividad física. Entonces es importante considerar la ración, la porción y evaluar qué tipo de actividad hago, ¿no? Un deportista que entrena en la mañana y en la tarde, su nivel de consumo de alimentos va a ser mayor porque su gasto calórico es mucho mayor en comparación a un joven que no hace actividad física, que a lo mejor tiene una condición específica que le hace estar mucho tiempo en forma sedentaria, sentado, y no puede consumir el mismo volumen de alimentos que un deportista calificado porque directamente generaría sobrepeso y obesidad. Y dentro de los alimentos, tenemos una ley que se promulgó y que se viene aplicando, es la identificación de los octógonos, que es una señal como de alarma para la población en general, que necesariamente tenemos que leerla para conocer qué es lo que trae el producto y cuál es el riesgo de consumirlo. Si yo, por ejemplo, tengo una amistad que es hipertensa y va para comprar un producto, lo primero que vamos a ver es cuál es el octógono que este producto presenta. Si dice alto en sodio y es un hipertenso, no debería consumirlo. Y en líneas generales, los octógonos son esta como luz de alarma que te indican que tiene alta concentración no solamente en sodio, que es sal, sino en azúcar, en grasas saturadas o grasas trans. Y aquí viene una lámina que siempre nos hacemos la pregunta y la población siempre se queda con la duda. ¿Cuál es la concentración de azúcar que debo consumir o cuánto de azúcar tiene tal o cual producto que me gusta consumir? Y aquí vamos a ver en la presentación, por ejemplo, diferentes bebidas que son de consumo frecuente en la población peruana de diferentes edades, inclusive desde la infancia, y vamos a notar la cantidad de azúcar que tienen y cuán perjudicial para la salud son.
Si vemos, esta bebida energizante tiene 30 gramos. ¿Y cuánto es lo permitido y lo adecuado? 25 gramos, o sea, que corresponde a 6 cucharitas de té. La bebida energizante tiene 30 gramos, de hecho ya pasamos del estándar que deberíamos de consumir de azúcar. Luego tenemos una bebida gasificada y saborizada que tiene 35.7 gramos de azúcar, que es altamente perjudicial, y un producto que es muy frecuente inclusive en las loncheras de los niños y de los pequeños. Ojo, las mamás o los que tienen sobrinos y pequeños en casa, hay que evitar darles este producto en la lonchera porque de hecho no es nada saludable. Al contrario, el nivel de azúcar que tiene es tan alto que les va a generar mayor hiperactividad y luego un agotamiento, y de hecho es perjudicial. Y si este consumo es permanente, vamos a tener mayor población infantil con sobrepeso y obesidad como la que se viene presentando en el país. Miren, este néctar de fruta en presentación de caja tiene 36.7 gramos de azúcar. Una gaseosa muy conocida, la cola, tiene 54.6 y hablamos que lo máximo permitido es 25. Entonces imagínense tomarse una botella de esta gaseosa de 600 mililitros, cuán alto es la concentración de azúcar, y algo que lo vemos como inofensivo y al contrario beneficioso para la salud, el consumo de los yogures. También tiene preservantes y tiene gran cantidad de azúcar. Un frasco tiene de esta presentación personal tiene 70.5 gramos de azúcar. Y aquí vamos a ver otras bebidas también, cuán alto es el nivel de azúcar por las presentaciones. La gaseosa tiene 500 mililitros, 55 gramos de azúcar. En las diferentes presentaciones va a cambiar. Miren ustedes, una gaseosa muy conocida de color amarillo tiene 43.8, la cola tiene 55, la otra gaseosa negra, la Pepsi, tiene 37.5, una Fanta tiene 24. Esta bebida que es altamente consumida por población joven, sobre todo que hace actividad física, es el Free Tea, que asumimos que solamente es té y que es beneficioso. Tiene azúcar y tiene sodio, tiene azúcar 21.6 gramos. Y finalmente la presentación del néctar de frutas en botella también tiene 14.7 gramos de azúcar. Entonces, si hacemos una comparación cuánto de azúcar se consume en cada familia y cada individuo de una familia, vamos a ver un vaso de gaseosa común de 200 mililitros tiene 5 cucharitas de azúcar. La lata de gaseosas, que a veces consumen 8, por ejemplo, los niños que consumen las gomitas, 5 gomitas ya tienen 3, corresponde a 3 cucharaditas de azúcar, cucharaditas de té. Los caramelos, también 6 unidades de caramelos, y que a veces van a las fiestas infantiles y consumen más cantidad, 6 caramelos ya tienen a 3 cucharaditas de azúcar, el chupetín igual a 3 cucharadas de azúcar. Entonces vemos un listado súper grande de productos que son frecuentes en el consumo, pero que tienen gran concentración de azúcar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar el exceso de consumo de azúcar y de sal. El azúcar, el rango máximo que debemos de consumir los adultos diariamente es 25 gramos y sal es 5. Los niños, el azúcar, el consumo debe ser inferior entre 19 a 23 gramos y la sal también debe ser inferior. ¿Qué otros productos tienen alto contenido de sodio y azúcar? Y muchas veces no pensamos que tienen azúcar porque son productos salados. Por ejemplo, las hamburguesas, las pizzas, las donas, entonces que tienen gran concentración de azúcar. ¿Qué más tenemos que evitar? El consumo de carnes rojas porque se asocian directamente con cáncer de colon y recto, sobre todo las que están directamente expuestas al fuego como son las parrillas, porque van a presentar un componente que se llama aminas heterocíclicas, que es un factor y es un componente nocivo para la salud porque se relaciona directamente como factor de riesgo para cáncer. Otros productos como son las carnes procesadas, crudas, ahumadas, las salchichas, los tocinos, el jamón, la comida que inclusive en el interior del país se preserva con gran cantidad de sal, también es nocivo porque se relacionan con diferentes tipos de cáncer, como también el cáncer gástrico, y la comida chatarra, que de hecho está ampliamente demostrada.
En conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones? Hay que manipular adecuadamente los alimentos, hay que no olvidarse lavarse las manos previo a manipular los alimentos, hacer una separación e higiene óptima con agua adecuada de los productos. La cocción también tiene que ser en el tiempo adecuado, evitar que se quemen, de preferencia los guisos. El vapor, el horno son más saludables que la exposición directa al fuego, como por ejemplo las parrillas o los cilindros, y la preservación de los alimentos tienen que preservarse de manera óptima con un refrigerador. El consumo de agua tiene que ser una fuente de agua segura, no necesariamente el agua potable es óptima para el consumo directo, de hecho no se debe consumir de manera directa porque es un factor de riesgo para cáncer gástrico, la infección con la bacteria de Helicobacter pylori, que está frecuente en estas aguas contaminadas. Hay que disminuir el consumo de sal, que ya lo hablamos, y evitar fundamentalmente el consumo de alimentos en lugares que no sean adecuados. Por ejemplo, los que están en la calle y que hay frente a una avenida concurrida, que hay gran cantidad de monóxido de carbono, polvo, contaminación, que no es un alimento óptimo para el consumo de la población. Hay que promocionar una dieta adecuada y la actividad física, que son aliados fundamentales para estilos de vida saludable y reducir el riesgo de cáncer y de otras enfermedades. Y la actividad física realmente es innegociable. Todos debemos de realizar y practicar actividad física, hay que disfrutar de la actividad física. Son muchos los beneficios que han demostrado a través del tiempo la práctica de actividad física en todas las edades, en los diferentes contextos en los que nos encontramos. Tiene que ser 30 minutos diarios. Si yo no puedo hacer actividad vigorosa en un gimnasio, puedo caminar. Mi caminata tiene que ser vigorosa y acelerada también. Por eso es importante que use la indumentaria óptima. No podría hacer una caminata acelerada si uso tacos, entonces debería usar unos zapatos cómodos para poder cumplir el tiempo necesario y que me beneficien la salud a largo plazo. Adicional a mantener una alimentación balanceada, hacer actividad física, es fundamental el chequeo preventivo que la población se tiene que hacer, tanto varones y mujeres, porque no solamente es ver el riesgo para el desarrollo de un determinado cáncer, sino una evaluación integral, y muchas veces esta evaluación integral termina diagnosticando otras enfermedades que la población no lo consideraba cuando acudió al chequeo. Y seguir las indicaciones del especialista, que es fundamental, ¿no? Hay que mantener entornos saludables, limpios, y evitar lo que estamos mostrando en la parte superior derecha, la contaminación, el arrojar la basura en lugares públicos, porque no solamente se afectan los que están cercanos a esta zona, sino todos en general, porque la contaminación nos va a afectar a toda la población. Promover los colegios saludables para que los chicos tengan en el kiosco dispendio de frutas y no de grasas saturadas o ultraprocesadas, que lo único que van a hacer es incrementar su riesgo para el desarrollo a largo plazo de enfermedades como la diabetes, hipertensión y de hecho el cáncer. Hay que mantener una vivienda saludable. Toda la población tenemos que ser motivadores de mantener un ambiente saludable, porque una casa y un ambiente saludable es igual a una familia saludable. Cuando el ambiente no es saludable, cocinamos con leña, hay un hacinamiento de personas en un monoambiente y encima tenemos animalitos, mascotas ahí, hay un riesgo para todos, para la salud. El lavado de manos es innegociable para todas las edades, no solamente se debe promover en los niños, sino en todas las edades, en todos los escenarios y en todos los lugares en los cuales estemos. Siempre, sobre todo antes de manipular alimentos y después de salir del baño, se tiene que lavar las manos, o cuando consideres que has tocado algún insumo que no crees que está limpio, hay que lavarse las manos. Con eso evitamos una serie de infecciones también. La higiene corporal, que es fundamental en todas las edades y que es parte de un estilo de vida saludable. Hemos tratado de abordar todos los ítems más resaltantes de este paquete grande que es estilos de vida saludable. Sin embargo, hay puntos que sí quiero recalcar y repasar. La alimentación balanceada es el arte de la alimentación.
saber consumir los productos, no necesariamente un producto que no lo tengo en la zona va a ser el que me va a ayudar a reducir el cáncer. Puedo optar por los que tengo en mi localidad, con los que produce la región donde yo vivo, para incorporarlos dentro de mis alimentos. Consumir agua como tal, hay que hidratarse porque también es necesaria para el bienestar y la salud. La actividad física, recuerden que tiene que ser todos los días, 30 minutos como mínimo. Si yo no puedo ir a hacer una actividad física vigorosa, puedo hacer una caminata, y que tiene que ser todos los días. Y además tengo que promover y enseñar a los más pequeños cuán fundamental es la actividad física ahora que utilizamos más los equipos electrónicos, sobre todo en los pequeños que quieren pasar más tiempo pegados a los celulares, a las tablets, y ya no desean hacer actividad física. Hay que promover la actividad física en ellos porque es parte de un estilo de vida saludable que a largo plazo va a reducir el riesgo de muchas enfermedades. El chequeo preventivo es fundamental también en los pequeños, su control del niño sano, que ya lo está cronometrado y que cada padre de familia lo lleva de manera puntual, pero en los adultos, adolescentes también tenemos que ir, sobre todo en los adultos, porque recuerden que un factor de riesgo para cáncer es la edad. Cuanto más años tengo, mi riesgo aumenta, por eso es fundamental que programes tu chequeo en la fecha que te corresponde y que cumplas las indicaciones del especialista que te dio durante la consulta. Yo creo que hemos abordado todos los temas de gran interés de la población. Recuerden que si tienen alguna duda o desean hacer una consulta específica por alguna condición que ustedes están presentando, tienen que acercarse para el chequeo preventivo. Recuerden que las evaluaciones son integrales, que lo debe hacer el especialista y que además se tiene que cumplir con las indicaciones que él te puede dar de acuerdo a lo que identifique en la consulta y a la condición necesaria que estás presentando. Si deseas tener una mayor información sobre el tipo de alimentos que debes consumir, tienes que visitar al nutricionista para que también te haga una evaluación, haga una identificación de qué alimentos consumes, qué tipo de actividad haces, cuál es tu gasto calórico, y en base a eso elaborarte una dieta específica que puedas requerir particularmente. Si no, la población en general tenemos acceso a una gran biodiversidad de alimentos ricos en nutrientes y hay que evitar las comidas ultraprocesadas y las bebidas carbonatadas como las gaseosas. Muy bien, agradecemos a la licenciada por esta exposición y con nosotros será hasta el próximo viernes con más temas para todos ustedes. Muy buenas tardes. Pero mi alma es intocable, aunque desgarres mi carne, mi fe es inquebrantable. No dejes que llegue a tu vida, prevenir es nuestra manera de no darte por vencida en esta lucha sin bandera. Tú lo puedes prevenir, tú lo puedes